No dejes que la apariencia de tus circunstancias afecten a tu fe. Ayer analizábamos uno de los momentos más emocionantes del pasaje que estamos estudiando esta semana, cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas. De hecho, el pasaje dice que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Fíjate en el milagro tan impresionante que tuvo lugar. Ese milagro tuvo primero lugar en el corazón de Pedro cuando recibió la palabra del Señor que le decía: «Ven». Esa palabra produjo la fe en él para hacer algo tan alocado como salir del barco en medio de una tormenta. Esa fe produjo a su vez el segundo milagro, el hecho de que Pedro fuese capaz de caminar sobre las aguas. Así es como funciona siempre en el reino de los cielos. Primero creemos en nuestro corazón y esa fe abre la puerta para que podamos experimentar los milagros increíbles de Dios. Sin embargo, Pedro cometió un error que también solemos cometer nosotros en ocasiones cuando nos descuidamos. Empezó a fijar de nuevo su atención en la tormenta. En un momento pasó de caminar por fe a estar de nuevo atenazado por el miedo. La consecuencia de ello fue inmediata. El agua que antes era como tierra firme empezó a ablandarse, si lo podemos decir así, y Pedro comenzó a hundirse. ¿No te parece impresionante? Su fe determinó lo que iba a ocurrir. Cuando actuó en fe, en obediencia a la voz de Dios, caminó sobre las aguas sin problema. Pero cuando el miedo le llevó a razonar de manera humana y a temer, empezó a experimentar lo que la razón humana dictaba que tenía que ocurrir. Es decir, empezó a hundirse. Querido amigo, no dejes que las apariencias de tus circunstancias afecten tu fe. La única manera de seguir caminando sobre las aguas y de continuar experimentando los milagros de Dios es teniendo tus ojos fijos en Cristo. No te dejes engañar por la apariencia de tu tormenta. Jesús ha vencido y tiene todo el poder sobre cualquier situación que quiera venir contra ti. Solo sigue caminando en fe y echa fuera tus temores en oración. En el programa de hoy, ahora mismo, voy a darte claves para seguir avanzando en fe. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un Milagro. Ya sabes, soy Christian Misch, autor de Milagro Cada Día y pues como todos los días estoy aquí contigo compartiendo estos momentos. Que no se te olvide que si quieres puedes abonarte al canal de YouTube de Un Milagro Cada Día y si quieres también pues puedes suscribirte al email que es gratuito y recibirás cada día las reflexiones y siempre pues pequeños regalos extra. De todas formas, estoy súper contento de poder seguir con esta serie de, pues, estábamos viendo la serie de cuando Jesús camina sobre las aguas y cómo realmente hay una serie de cosas que ocurren ahí que son realmente impresionantes. Y de hecho, estábamos viendo el otro día, pues, cómo Pedro fue capaz de salir de la barca por fe y sus pies, él pudo experimentar como estaba caminando como por tierra firme, igual que Jesús. Es decir, fue capaz de experimentar un milagro tan increíble como el de Jesús. Sin embargo, y aquí es la parte del pero, sin embargo, en un momento, dicen las Escrituras, como hemos visto en el episodio, bueno, en la reflexión de Milagro Cada Día, dice que empezó a dudar al ver la fiereza del viento, al ver lo fuerte y cómo soplaba el viento alrededor de él, empezó a dudar. Y fíjate, lo interesante de esto es que él estaba ya caminando sobre las aguas, estaba viendo el milagro, pero aún así hubo un momento que se despistó, empezó a mirar las cosas y empezó a razonar.
Y mi querido amigo, no te quiero decir que la razón es mala ni nada por el estilo. Creo que es una herramienta que tenemos de parte de Dios y creo que tenemos que usar nuestra lógica y nuestra razón para todo lo que tiene que ver con Dios en muchos aspectos. Y de hecho en la vida es gracias al hecho de tener lógica y de tener la razón que podemos desarrollar cosas, podemos crear sistemas, podemos crear, ¿sabes? La inteligencia es algo que viene de Dios y la razón como tal es algo que en su justa medida y de forma correcta es preciosa, pero muchas veces nuestra razón puede traicionarnos en el sentido de que podemos ver las cosas que nos rodean a través de nuestros ojos humanos y perder la fe, que es la que nos lleva a experimentar la victoria de Dios. Y eso, pues la verdad es que no merece la pena, porque de hecho puedes ver que Pedro da un salto de fe. Y es un salto, como decíamos, no es un salto de buenas a primeras que dice Pedro, venga, voy a caminar, Señor, yo soy súper Pedro y voy a caminar sobre las aguas. No. De hecho, Pedro fue debido a la voz de Jesús, al hecho de que, de hecho, él le pidió, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él recibió la palabra de Dios y en base a esa fe dio el salto de fe y empezó a caminar sobre las aguas y funcionó porque era en respuesta a la fe que Dios ya puso en su corazón. A esa palabra que él recibió de Dios, esa fe es la que le llevó a empezar a caminar sobre las aguas. Entonces, si estás caminando sobre las aguas en diferentes situaciones de tu vida, si ahora mismo has experimentado esa fe y ves cómo Dios ha empezado a contestar y ha empezado a hacer cosas en tu vida, lo peor que puedes hacer es en ese caminar de fe de repente volver otra vez a tu razón humana. De decir, esto no tiene sentido, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira el viento, esto en cualquier momento me puedo hundir. ¿Cómo sé que Dios no me va a dejar? Esas dudas son las que matan la fe. ¿Y sabes lo que ocurre aquí? Es muy, muy interesante. De hecho, hablaré mañana un poquito más contigo al respecto, pero fíjate que Pedro no se hunde, no es que esté caminando y de repente se hunde radicalmente, sino que dice que comenzó a hundirse. Cuando esa duda, ese temor vino a él, empezó poco a poco a hundirse, porque sabes, lo único que le mantenía a flote era la fe, la confianza en Dios. Sabes, la confianza en Dios es muy interesante porque básicamente lo que dice es, Señor, no entiendo todo esto y mi razón me dice 50.000 cosas, pero yo ahora mismo, en base a lo que he recibido en mi corazón, en base a esa palabra que me estás dando y que recibo, doy un paso de fe. Y lo único que hago es que me fijo en ti y tengo mis ojos puestos en ti y camino hacia ti. Y me da igual el mundo, me da igual todo lo demás que esté a mi alrededor, me da igual la tormenta, me da todo igual. Solamente camino hacia ti. Es lo único que sé, que voy a seguir con mis ojos puestos en ti. Cuando tenemos ese tipo de fe, que es como un niño que sencillamente confía 100%, no razona, no dice, no, sencillamente va y sigue caminando. Esa fe es la que hace que podamos experimentar milagros como el que Pedro experimentó. Y cuando salimos de esa fe y nos dejamos arrastrar por los miedos, ahí es cuando todo empieza a hundirse. Porque, ¿sabes? No es que Dios, no fue un castigo de Dios el que Pedro se hundiese. No es que, pues como empezó a tener dudas, Dios le hizo que se hundiese. No tiene nada que ver. La fe es la que nos permite dar pasos y hacer cosas que van mucho más allá de esta dimensión humana. Tanto en milagros así enormes como en milagros más pequeños del día a día. Pero al final la fe, esa confianza en Dios activada por la palabra de Dios, es la que nos permite experimentar todo tipo de milagros. Y es la que en cualquier circunstancia que tengas, de hecho, fíjate, como veíamos hace unos días también, la Biblia nos invita a que en cualquier circunstancia, angustia que puedas tener, eches fuera tu ansiedad delante de Dios, que pongas ese problema a sus pies y cuando lo haces, ahí es cuando la paz sobrenatural de Dios viene a tu vida y cuando ese problema es tomado por Dios, ya no es tuyo. En lo natural dices, esto no tiene sentido, sigo teniendo ese problema ahí, está ahí. Si vas con esa actitud y esas dudas y esos miedos, dejas que tomen el protagonismo, no vas a ver ninguna respuesta de Dios porque estás yendo a lo natural y en lo natural ya sabes lo que va a ocurrir. Cuando eres capaz de agarrarte por la fe a Dios de todo corazón
y echas fuera todas las dudas, inseguridades, todo eso, y sencillamente como un niño dices, Señor, me agarro a ti y recibo tu palabra y Señor, solamente confío en ti. Cuando haces eso, es ahí cuando la puerta a lo sobrenatural se abre. No porque Dios decida hacerlo, es que somos nosotros los que abrimos esa puerta. Somos nosotros los que escogemos en qué reino queremos vivir. ¿Quieres vivir en el reino de lo terrenal? ¿En el reino humano? Que pues es el que todos conocemos. Pues si quieres vivir en ese reino ya sabes las consecuencias y las cosas y las limitaciones. Pero si quieres entrar en el reino de Dios con todas las promesas que hay en el reino de Dios, ahí es cuando empiezas a experimentar el reino de Dios. Y ahí es cuando empiezas a ver respuestas increíbles, cosas que no tienen sentido, pero que Dios hace. Él es un experto en poner todo en su lugar y es un experto incluso en hacer cosas tan increíbles como caminar sobre las aguas. Y yo no sé tú, mi querido amigo, pero yo quiero agarrarme a eso. Y de hecho, lo he experimentado miles de veces y ahora mismo lo estoy experimentando. Ahora mismo que estoy hablando contigo, estoy experimentando esto. El hecho de lo que es el agarrarse por la fe y el estar confiado en Dios aun cuando todo lo demás te dice que no tiene sentido. Pero me agarro a Dios de todo corazón y sé y estoy convencido y estoy viendo ya cómo Él está orando y está poniendo cosas en su lugar. Así que te quiero animar y este mensaje no viene de, no viene de un positivismo cristiano. Viene de verdad, de lo que es el agarrarse por la fe. Dios obra de maneras increíbles, pero si dejas que la duda te saque de la fe, si empiezas a tener dudas, miedos, dobles pensamientos de esto no va a funcionar, ahí es cuando te vas a empezar a hundir. Y ahí es cuando necesitas pedirle ayuda a Dios para que puedas tener tus ojos en Él y ver los milagros que Él ya ha preparado para ti. Voy a orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias por la vida de mi querido amigo, de mi querida amiga que está viendo este programa hoy. Te doy gracias porque cada uno de ellos son preciosos para ti. Y te doy gracias por lo que ya has hecho en sus vidas, por lo que estás haciendo en sus vidas y lo que vas a hacer en sus vidas. Y quiero pedirte que tanto ellos como yo seamos capaces siempre, Padre, de estar contigo, de aferrarnos a ti por la fe, no de mirar a las tormentas, ni considerar el viento, ni considerar las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, porque todo eso son distracciones. Señor, ayúdanos a poder agarrarnos a ti, a poder estar aferrados a ti, Señor, y a seguir caminando, y a ver cómo tú sigues creando un camino donde parece que no lo hay, y a poder seguir experimentando los milagros y las cosas increíbles, Señor, que ya has preparado para nosotros. Aumenta nuestra fe, ayúdanos, Señor, a seguir dando pasos y a ser como niños que tienen su corazón puesto solo en ti, Señor. Ayúdanos a poder tener más esa sencillez en nuestra fe de realmente ese deseo y ese aferrarnos a ti, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Señor, el mundo o las situaciones no son la realidad, tú eres la realidad, Señor. Guíanos en todo y aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por haber estado aquí en este día. Ya sabes, te veo mañana, como siempre, en este programa de Eres un Milagro. Y que no se te olvide, eres un milagro, como dice este programa. Un fuerte abrazo y por favor, no dudes en escribir comentarios y en poner lo que, pues si te ha bendecido este programa, cuáles son tus sensaciones. Ponlo en los comentarios y pues será un placer leerte. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Hasta luego.